¿Qué pasa, Eagle Crew? El caso que tenemos hoy para ustedes es impactante y perturbador, y es uno que muchos de ustedes pueden haber oído hablar. Es uno de esos casos que son casi increíbles, en especial considerando que todo sucedió ante nuestras narices, pero increíblemente, todo es cierto. Entremos en materia. J.C. Lee Dugard nació el 3 de mayo de 1980 de Terry Provitt y Ken Slayton. Sin embargo, la relación entre la madre y el padre de J.C. duró poco. Incluso Ken ni siquiera sabía que Terry estaba embarazada cuando se separaron. Terry no tardó en entablar una relación sentimental con un hombre llamado Carl, que luego se convertiría en su marido y padre de su segunda hija, Shaina. En septiembre de 1990, Terry y Carl dejaron el condado de Los Ángeles para trasladar a su familia al pueblo rural de Myers, California. No podían saber el oscuro destino de su familia tras esa decisión. La mañana del 10 de junio de 1991, casi finalizando el curso escolar, J.C., de 11 años, se despertó y esperó ansiosa el abrazo de buenos días de su madre. La noche anterior, J.C. había hablado con su madre para recalcar la importancia de darle un abrazo y un beso apropiados antes de salir a trabajar. Pero, tristemente, J.C. oyó el sonido de la puerta principal cerrarse mientras su madre se marchaba sin despedirse. Quizás si la madre de J.C. hubiera podido saber la tragedia que ocurriría más tarde ese día, habría abrazado a J.C. con mucha fuerza. J.C. sabía que si permanecía más tiempo en su cama, su padrastro, Carl, se impacientaría con ella, sobre todo si llegaba tarde al autobús. A J.C. le parecía que Carl no la quería tanto como su hermanastra Shaina. Así, para no tener que pedirle a Carl que la llevara al colegio, J.C. realizó su rutina matutina habitual con mayor agilidad. J.C. se vistió y combinó su camiseta con un anillo que su madre le había regalado apenas 4 años antes. El anillo era una delicada banda de plata que tenía forma de mariposa, que coincidía con una marca de nacimiento de J.C. Al sentir que el estómago estaba algo revuelto desde que se levantó, se planteó brevemente preguntarle a Carl si podía quedarse en casa ese día. Decidió no hacerlo, pues no quería hacer nada que pudiera disgustarlo aún más de lo que creía que ya lo hacía. Sin querer conversar, J.C. se despidió de Carl con la mano y emprendió el mismo camino hacia la parada de autobús que había recorrido miles de veces, solo que esta vez sería completamente diferente. Mientras J.C. comenzaba a subir la empinada colina que conducía a la parada del autobús, pensaba en los sucesos de las próximas semanas como lo haría cualquier niña de 11 años. Su curso iba a ir a un parque acuático cercano dentro de unos días, y J.C. estaba emocionada y nerviosa a la vez por el viaje, pues últimamente era más consciente de su cuerpo. Al cruzar la carretera, justo por donde su madre le había pedido que cruzara, J.C. se dio cuenta de repente que no estaba sola. A pocos metros detrás de ella, siguiéndola a cada paso, había un vehículo desconocido. Antes de poder reaccionar o comprender lo que podía significar esa presencia, ya era demasiado tarde. El conductor del vehículo bajó la ventanilla y J.C. se detuvo para acercarse cautelosamente. Antes de que ella pudiera responder a la pregunta fingida que le hizo, el hombre alcanzó a J.C. Al hacerlo, le disparó una pequeña pistola negra de aturdimiento, provocando que su pequeño cuerpo convulsionara y cayera al suelo. A pesar de la repentina sensación por la descarga eléctrica, J.C. hizo todo lo posible por alejarse. J.C. sabía que había arbustos detrás de ella y pensó que si podía abrirse paso hacia ellos, podría liberarse y escapar de las garras de este desconocido. En su lucha, el hombre le disparó una vez más la pistola aturdidora antes de agarrarla con fuerza. Con un rápido movimiento, el hombre metió a J.C. en el auto y la arrojó al piso de la parte de atrás. Le puso rápidamente una manta sobre la cabeza y J.C. sintió el peso de un adulto que la sujetaba.
Cuando el coche se puso en marcha de nuevo y el peso de otra persona seguía oprimiéndola, se dio cuenta de que el hombre no estaba solo. Tan rápido como el incidente había comenzado, había terminado. El hombre, su cómplice y Jaycee se habían ido. El incidente que cambió la vida de Jaycee para siempre fue presenciado por Carl, que había visto a Jaycee caminar hacia la parada del autobús esa mañana. Sin que Jaycee lo supiera, el padrastro, que ella creía que no la quería, había perseguido a sus secuestradores en su bicicleta de montaña en un esfuerzo desesperado por alcanzarlos, pero no pudo hacer nada. Cuando el auto del secuestrador finalmente se detuvo, Jaycee estaba aterrada. Oyó a uno de los secuestradores reírse y decir: «No puedo creer que nos hayamos salido con la nuestra». Jaycee no tenía ni idea de dónde estaba, ni con quién, o cómo podía, si era posible, volver a casa con su madre. Los secuestradores de Jaycee, un hombre llamado Philip Garrido y su esposa Nancy Garrido, la obligaron a ducharse en la casa que compartían antes de trasladarla. Aún aterrorizada y confundida, Jaycee fue llevada por Philip al patio trasero de su casa, donde habían 2 edificios separados casi idénticos entre sí. Los edificios no eran grandes ni mucho menos, pero sí eran más grandes que los cobertizos de la mayoría de las familias. Philip condujo a Jaycee a uno de los pequeños edificios y le quitó las mantas que había utilizado para vendarse los ojos. Durante todo el incidente, fue allí, según las instrucciones de Philip, donde Jaycee dormiría de ahora en adelante, dejándola sin ropa, sin mantas y sin saber dónde estaba. Philip le esposó las manos a la espalda, salió del edificio y cerró la puerta tras de sí. Y ahí es donde Jaycee se quedaría. Día tras día, Jaycee esperaba que alguien, cualquiera, viniera a rescatarla. Cada vez que Philip atravesaba la puerta que se interponía entre ella y la libertad, Jaycee tenía problemas para distinguir si estaba preocupada o aliviada. Los días y las noches se desdibujaban y pronto no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Pero entonces, cada pocos días, Philip venía a ver a Jaycee para agredirla de formas que no podemos detallar aquí en YouTube. Aunque era una niña, Jaycee aprendió rápidamente que Philip consumía frecuentemente drogas como la cocaína y el speed y llamaba a sus momentos de embriaguez, cito, corridas, que podían durar días según su dosis. Durante estas corridas, Philip trasladaba a Jaycee del edificio principal en el que se alojaba al adyacente. Allí la mantenía para usarla hasta que se le pasara el efecto de las drogas. Aparte de las horribles formas de actuar de Philip con Jaycee, se dedicó a lavarle el cerebro para hacerle creer que era su único protector frente al mundo. Como ocurre con la mayoría de los niños secuestrados, el síndrome de Estocolmo hizo que la percepción de Jaycee sobre su secuestrador se alterara, aunque ligeramente. Cuando podía, Philip le llevaba a Jaycee comida rápida y batidos, e incluso gatitos, debido a su amor por los gatos. Pese al afecto mostrado por Philip y Nancy, Jaycee sabía en el fondo que sus secuestradores eran malas personas y que ella no debía estar con ellos. Sin embargo, dependía de ambos para su propia supervivencia. Al cabo de los años, Jaycee recibió más libertades en su retorcido cautiverio a medida que Philip y Nancy estaban más seguros de que su crimen aparentemente fue perfecto. Nancy acabó confiando en Jaycee e incluso le explicó que Philip tenía una adicción al sexo que casi nunca podía satisfacer. Nancy incluso le dijo a Jaycee que la tenían cautiva para que Philip no le hiciera daño a ninguna otra niña. A medida que Jaycee crecía, pudo reconstruir la información obtenida de sus captores con más coherencia. Comprendió que Philip era un pedófilo. No solo guardaba fotos y videos de sí mismo y de Jaycee, sino que también tomaba fotos de niños en parques y otros lugares para su entretenimiento. El domingo de Pascua de 1994, 4 años después de que Jaycee fuera secuestrada,
Philip y Nancy notaron que el cuerpo de Jaycee estaba cambiando de una manera que indicaban un embarazo. A los 13 años, Jaycee descubrió que estaba embarazada de su secuestrador. Apenas cumplidos los 14 años, Jaycee no solo dio a luz en el suelo del cobertizo del tamaño de un estudio de su secuestrador, sino que además quedó embarazada de nuevo, poco después del nacimiento de su primera hija. El horror de estar embarazada cuando ella era apenas una niña se vio levemente mitigado, ya que Jaycee luego dijo: «Sentí que ya no estaba sola, tenía a alguien que era mío, y sabía que nunca podía dejar que le pasara nada». Con la llegada de sus dos hijas, la forma en que Philip y Nancy y Jaycee se veían mutuamente cambió drásticamente. En la mente de Jaycee, por el constante lavado de cerebro de Philip, ellos eran esencialmente una gran familia. Philip comprendió que los hijos de Jaycee acabarían necesitando ir al médico, a la escuela y a otras cosas que estaban fuera de su control. Por eso, siendo las hijas de Jaycee aún muy pequeñas, Philip las animó a nombrar a Nancy como su madre y les aseguró que Jaycee era su hermana. Por la misma época, Philip le dijo a Jaycee que eligiera un nuevo nombre para ella, y ella eligió el nombre de Alyssa. Por el resto de su cautiverio, Jaycee estuvo obligada a separarse de su verdadera identidad para mantener el oscuro secreto de Philip. Cada año que pasaba de cautiverio de Jaycee, Philip y Nancy se volvían más osados con sus actos. De hecho, empezaron a llevar a Jaycee de viaje con los bebés a la playa. Nancy incluso llevaba a Jaycee a días de chicas, donde ambas se hacían manicure e iban de compras con los ingresos prescindibles de que disponían. Con cada salida, Jaycee comprendía que si abría la boca y revelaba su nombre y su situación a alguien, toda su vida volvería a cambiar. Pero como tenía hijas a las que cuidaba más que a cualquier otra cosa en su vida, no le decía a nadie, ni buscaba ayuda, pues temía que Philip le quitara a sus hijas. A finales de los años 90, Jaycee empezó a escribir un diario. Reflexionaba sobre los sucesos del día, anotaba información sobre sus hijas e incluso, en ocasiones, escribía sobre sus deseos de ver de nuevo a su madre y liberarse de Philip y Nancy por completo. Allí, en el patio trasero de su secuestrador, Jaycee se convirtió en madre, en maestra y en ama de casa para sus hijos y en una donadie para el resto del mundo. Eso hasta que el rumbo de su secuestro cambió por completo. Aparte del horror que Philip Garrido infligió a Jaycee, él tenía también un historial de detenciones. Es más, Jaycee no había sido la primera chica que habían secuestrado. Más bien fue la que más duró. Y como resultado de su historial delictivo, Philip estaba a menudo en la mira de la policía. Lo detuvieron con frecuencia mientras mantuvo cautiva a Jaycee, y la policía que lo vigilaba no sabía que ella estaba retenida en su casa. En cierto modo, la policía fracasó en rescatar a Jaycee, pues no relacionó dos datos importantes. Cuando la secuestraron, la policía no se percató de que Philip la había llevado exactamente al mismo lugar donde había secuestrado y agredido a Catherine Calloway Hall, un crimen que había cometido 15 años antes de secuestrar a Jaycee. Además, hubo otros incidentes que habrían indicado que algo peculiar ocurría en la residencia de Philip. En 2002, los bomberos fueron a su casa después de que se informara que una niña se había lesionado el hombro en la piscina de Philip, aunque no se sabía que hubiera niñas viviendo con él. Como pedófilo conocido, su oficial de libertad condicional debió haber sido notificado de que Philip estaba cerca a niños, pero esto nunca fue informado. Además, un incidente de 2006 hizo que los vecinos de Philip llamaran a la policía. Había informado de que había niños viviendo en tiendas de campaña en el patio trasero e incluso llamaron a Philip, y cito, psicótico. Llegó un agente, pero tras una conversación de 30 minutos se marcharon. En cualquiera de estas ocasiones, Jaycee podría haber sido descubierta.
Como resultado de la intensa adicción y consumo de drogas de Philip, sus extraños patrones de pensamiento aumentaron al envejecer. Philip estaba seguro de poder inventar un sistema que permitiera a otras personas oír lo que pensaba, ya que se creía un siervo elegido por Dios. Philip solía delirar sobre sus creencias, y Jaycee luchaba por mantener a sus hijos a salvo de él cuando se alteraba. Philip pasaba muchas horas reflexionando sobre sus sentimientos hacia la religión y la sexualidad. Una y otra vez escribía sus ideas, rompía el papel y lo volvía a escribir hasta que creía que lo tenía perfecto. El 24 de agosto de 2009, Philip decidió que estaba listo para informar a las autoridades de su trabajo durante años para tratar de curar sus conductas delictivas, para que otros pudieran curarse también. Había escrito un manifiesto de 4 páginas en el que explicaba cómo logró, y cito, controlar los impulsos humanos que llevaban a los seres humanos a cometer actos disfuncionales. Ese día llevó el ensayo a la oficina de policía a la Universidad de California y pidió una cita para hacerlo a la mañana siguiente. Esa cita se estropeó rápidamente, puesto que llevó a sus 2 hijas con él. Cuando los agentes verificaron los antecedentes de Philip, constataron que era un delincuente sexual registrado y que estaba violando su libertad condicional al estar en presencia de menores. Philip aseguró que las niñas eran hijas de un familiar y que tenía permiso para estar con él en ese momento. Un agente se dio cuenta de que las 2 niñas estaban pálidas, tanto que parecía que no les había dado la luz del sol con frecuencia, y de que su comportamiento era extraño. Al día siguiente, Philip recibió instrucciones de hacer un seguimiento con los oficiales, ya que uno de ellos estaba muy preocupado por la salud y la seguridad de las hijas en compañía de Philip. Philip acudió a la Oficina de Libertad Condicional de Concord, California, el 26 de agosto con las 2 niñas, Nancy y, para su propia sorpresa, Jaycee. La policía separó inmediatamente a todos para hablar con ellos sin la presencia de Philip. Incluso cuando estaba lejos de los demás, Jaycee se negó a revelar su identidad falsa frente a los oficiales, e incluso se puso nerviosa cuando la presionaron sobre su nombre real. Durante 18 largos años, Philip le había asegurado que el mundo estaba lleno de maldad y que no podía confiar en nadie más que en él, y durante gran parte de su vida no había existido Jaycee Dugard. Tras varias horas de entrevistas, Philip finalmente confesó. Jaycee quedó sorprendida al ver que Philip había confesado que la había secuestrado cuando solo tenía 11 años. Al oír que se revelaba la verdad de su vida, Jaycee estaba lista para contar a los oficiales quién era realmente. Uno de los agentes de la sala acercó a Jaycee un pequeño trozo de papel y un lápiz, animándola a escribir su verdadero nombre, incluso si se sentía muy asustada, para decirlo en voz alta. Allí, en la luz de la sala de interrogatorios, Jaycee escribió Jaycee Lee Dugard. Una vez que los agentes lograron confirmar la identidad de Jaycee, le informaron de que su madre querría hablar con ella. Al fin y al cabo, había extrañado a su hija durante esos 18 largos años, asumiendo que estaba muerta, pero pidiéndole a Dios que no lo estuviera. Por primera vez, desde el día de su secuestro, Jaycee pudo escuchar la voz de su madre y decirle que estaba viva. Durante todos esos años de ausencia, Jaycee se las había arreglado para conservar el anillo de mariposa que su madre le había regalado cuando tenía 7 años, con la esperanza de volver a verla, y aún lo tenía cuando finalmente se reunieron. Cuando Philip fue detenido por sus crímenes, las 2 hijas de Jaycee lloraron, e incluso Jaycee luchó contra el vínculo emocional que él había forjado entre ellos como su captor. Durante una entrevista mientras estaba en la cárcel, Philip dijo, al final, esta va a ser una historia poderosa y conmovedora. Mi vida se ha enderezado. Esperen a escuchar la historia de lo que ocurrió en esta casa. Vas a quedar absolutamente impresionado. Es algo repugnante lo que me ocurrió al inicio, pero di un giro completo a mi vida, afirmó, al parecer sin ser consciente de la ironía y las declaraciones contradictorias.
que al secuestrar a Jaycee y engendrar hijas con ella, cambió su vida a mejor. En su opinión, esas acciones le ayudaron a cambiar su condición de pedófilo y secuestrador. En abril de 2011, Philip y Nancy Garrido se declararon culpables de secuestro y abuso forzado. En junio de ese mismo año, Philip fue condenado a 431 años de prisión perpetua y Nancy recibió 36 años de prisión perpetua. Jaycee no asistió a la sentencia de Philip y Nancy. En su lugar, hizo que su madre leyera una declaración suya en voz alta en la sala. Jaycee dijo, y cito: "A ti, Philip, te digo que odié cada segundo de cada día de los 18 años por tu culpa. A ti, Nancy, no tengo nada que decir. Cuando pienso en todos estos años estoy enfadada. Me robaste mi vida y la de mi familia". Ya bien entrada en los 30, Jaycee Dugard es una madre de 2 hijos que está aprendiendo poco a poco a volver a una sociedad a la que se le había negado desde los 11 años. Desde su fuga escribió un libro sobre sus experiencias y comenzó su rehabilitación en el mundo, incluida la terapia con animales y caballos. También ha puesto en marcha la Fundación JAIC, en la que anima a otros, y cito: "Solo pregúntate a ti mismo qué te importa", por sus siglas en inglés, y con suerte, evitar que otros sufran la tortura que ella sufrió durante su tiempo de cautiverio. Si hay algo que se puede extraer de la historia de Jaycee es esto: los extraños están al acecho detrás de cada esquina. Mantente alerta para protegerte a ti y a los demás.